Bienvenidos a esta tercera sesión académica de la AME de este 2026. Es un honor estar nuevamente aquí con ustedes y compartir todo lo académico que tenemos preparado en nuestra agrupación para disfrutar todo este año. Y hoy es un tema muy interesante, linfomas T. Decimos linfomas no Hodgkin B, sabemos de todo, sabemos tratamientos, hay nuevas terapias, pero si bien es cierto, cuando hablamos de linfomas T, se ha descubierto mucho de la biología, marcadores moleculares que tenemos ahora, pero sigue siendo un desafío, sobre todo el diagnóstico, y principalmente si no tenemos en nuestros hospitales un hematopatólogo. Los tratamientos también, aunque son menos que hablando de linfomas B, pues también tenemos ya algunas opciones terapéuticas que podemos ofrecer a los pacientes. Como ven, es un tema muy interesante y que todos debemos de conocer y sobre todo tenemos a grandes invitados hoy, esta tarde para ustedes y para compartir todas las dudas y todo lo que tengamos. Compañero Gerardo Santiago, a cargo de la coordinación de esta sesión y bienvenidos nuevamente y gracias por conectarse. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión académica ordinaria. El objetivo de esta sesión justamente es revisar el diagnóstico contemporáneo y terapias avanzadas en los linfomas T periféricos y el linfoma angioinmunoblástico, con un enfoque innovador o integrador y práctico. También es importante recordarles nuestras próximas sesiones. Hay que recordar que en este mes tenemos algunas otras sesiones, como la del día 11 de mastocitosis sistémica en un horario similar. Hay que recordar también que tenemos la sesión del día 25 de febrero de hemoglobinuria paroxística nocturna, diagnóstico oportuno y terapias dirigidas en evolución. Por tanto, estamos al pendiente de esas fechas. También es importante recordarles que el curso como tal de hematología basada en evidencias ya está abierto. Hay que recordar que es 100% en línea. Son los días 14, 21 y 28 así como el 7 de marzo del presente año. Tomando en cuenta que son 4 sábados de casos clínicos interactivos y son 4 módulos: hematología clásica, neoplásica, transfusión y trasplante, así como hemostasia y trombosis. Va a estar disponible durante 3 meses y pues con un valor curricular. Y agradecemos el apoyo irrestricto a la farmacéutica Biocidus. Entonces, antes de comenzar, es importante recalcar justamente a nuestros dos ponentes el día de hoy, a la doctora Rosalinda Peñalosa Ramírez, quien es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, además de que es médico anatomopatólogo y hematopatóloga del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y que forma parte como miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos y la Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana, así como es presidenta del Colegio de Anatomopatólogos de Oaxaca y es tesorera de la Sociedad Latinoamericana de Hematopatología, con el tema diagnóstico integral de los linfomas T periféricos y del linfoma angioinmunoblástico, de la morfología a los paneles inmunofenotípicos y la integración con estudios complementarios. Por otra parte, tenemos al doctor Alonso Hernández Compani, quien es médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Es médico por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, médico internista por el Hospital General de México y hematólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y actualmente es médico adscrito y forma parte de la Clínica de Linfomas del Hospital General de México con el tema tratamiento actualizado de linfomas T periféricos y el angioinmunoblástico. Es importante volver a mencionar que se debe de descargar la constancia de la participación como durante esta sesión y siempre es importante realizar al final de la sesión este paso, y ya que la AME no conserva ni resguarda constancias como tal. Y durante toda la sesión se va a mantener este QR para una encuesta de calidad de la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. El tema que les voy a impartir el día de hoy
es un poquito largo. El diagnóstico integral de los linfomas T periféricos y del linfoma angioinmunoblástico, de la morfología a los paneles inmunofenotípicos y la integración de estudios complementarios. Por eso les digo que es un poquito largo. Sé que cuando uno piensa en un linfoma no Hodgkin de células T periférico, pues es uno de los pocos que, bueno, es uno de los que es menos frecuentes, pero también es uno de los más complejos. Al ser poco frecuente, no quiere decir que sea poco estudiado, pero sí se tomaba previamente en otras clasificaciones como, pues suena feo decirlo, pero como un bote de basura, porque ahí se ponían algunas otras entidades que no cuadraban en los diagnósticos. Vamos a empezar con esto, un caso clínico. Les presento el caso de un masculino de 74 años que inició en el 2022 con prurito generalizado y adenopatías diafragmáticas y axilares. Posteriormente, este paciente refirió pérdida de peso no cuantificada, fiebre, y en julio del año pasado inició con disnea progresiva, datos de suboclusión intestinal y síndrome de lisis tumoral. Se tomó una biopsia, obviamente una biopsia inguinal, que ya empezaba con adenopatías también a nivel inguinal, y ahorita vamos a ver la morfología, pero les quiero compartir la batería de inmunohistoquímica. Las células neoplásicas fueron positivas para CD3, CD4, negativas para CD8, fueron positivas para CD10, BCL6. También había un pequeño subgrupo que fue positivo para CD30 y para IBAR. CD20 fue negativo, era una neoplasia originada en linfocitos T, y el Ki67 fue del 70%. Yo creo que esta morfología que les voy a presentar es lo que todos hemos visto, nosotros los patólogos, nos llega siempre, es lo que todos esperamos, la biopsia excisional del ganglio linfático, y vemos en esta panorámica, en esta microfotografía, pues observamos la cápsula, y desde aquí llama la atención que está perdida la morfología, ¿no? No tenemos la imagen clásica del ganglio que tiene corteza, paracorteza, la médula. Aquí empezamos a perder un poquito la morfología, y si nos acercamos al siguiente corte histológico, vemos que obviamente la arquitectura está perdida, pero llama la atención estos vasos, ¿no? Estas vénulas de endotelio alto que son muy llamativas, muy hiperplásicas, que parecen así como de forma arborescente. Entonces, eso nos llama la atención. También vemos una proliferación de células de mediano tamaño con citoplasma claro y núcleos irregulares. Y obviamente también vemos aquí algunos macrófagos que nos quieren dar la apariencia de cielo estrellado en este linfoma. Entonces, obviamente, con la morfología y el inmunofenotipo que tenemos, se dio el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin de células T helper del tipo angioinmunoblástico. Esto es importante comentárselos porque eso me lleva a lo siguiente. Recordemos que estas células T helper son células efectoras que vamos a encontrar en los folículos linfoides secundarios, y ellas de manera normal apoyan para la formación del centro germinal y la activación de las células B. Ese es su trabajo. Obviamente también se pueden volver neoplásicas y tendríamos patologías como este tipo de linfoma. Ahora, recordemos que no es tan frecuente. Los linfomas T no son tan frecuentes tanto a nivel mundial como en nuestra población. Aquí les muestro diferentes estadísticas. Bueno, esta es del 2021, donde vemos en un estudio una serie de casos que sí efectivamente no son tan frecuentes. Aquí están los T periféricos, 6.3%, y pues podemos seguir, ¿no? Aquí hay otra base de datos que se presentó apenas en el Congreso Latinoamericano de Hematopatología el año pasado en Guatemala, y también vemos que aquí ya se presenta el angioinmunoblástico, y también tenemos al T periférico. Entonces, las proporciones son bajas, pero sí hay que contemplar a este linfoma. Ahora, en la clasificación actual, la que todos los hematopatólogos seguimos, es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y hubo cambios del 2016 a la clasificación actual del 2022. ¿Qué fue lo más importante? Por ejemplo, ya se le dio su lugar a la célula T helper. Ya sabemos que, por ejemplo, el angioinmunoblástico
es parte de este linfoma, es una variante de este linfoma. Ya dejó de llamarse también el linfoma folicular de células T, también es un T helper, pero de tipo folicular. Me refiero al tipo de patrón de distribución que tiene. Y el linfoma ganglionar periférico de células T con fenotipo TFH pasó a llamarse linfoma ganglionar de células T helper, variante NOS. Esto es importante mencionarlo porque este es un diagnóstico de exclusión. Este sí es un diagnóstico de exclusión. Ahorita vamos a mencionar qué necesito para el diagnóstico de cada uno. Y aquí está nuestro linfoma de células T periférico que se quedó exactamente igual. Pero si se dan cuenta, antes estos de células T helper foliculares estaban dentro de esta clasificación. En clasificaciones previas, pero ahorita ya salió. Y entonces se ha ido categorizando de mejor manera. Esto es importante contemplarlo porque ya metiéndonos en estos linfomas de células T helper foliculares, vamos a ver que tenemos 3 tipos, ¿no? El angioinmunoblástico que comentábamos, el folicular y el NOS o no especificado. Es importante reconocerlos, si es posible clasificarlos, para eso necesitamos una biopsia excisional. Yo sé que estos linfomas se pueden presentar en ganglio linfático, los podemos ver también en hígado, en vaso, en piel, entonces sé que hay lugares donde la toma es muy poco accesible, es difícil. Cuando nosotros tenemos una biopsia con aguja cortante, estas biopsias tipo Trucut, podemos incluso, si no tenemos toda la morfología, podemos incluso dejarlo como, a grosso modo, como un linfoma no Hodgkin de células T helper, sin otra clasificación. Así se puede quedar en ese tipo de muestras. Pero cuando tenemos toda la biopsia excisional o tenemos nuestra biopsia de piel, sí tendríamos que hacer un diagnóstico completo. Eso es lo que recomienda la OMS, pero no se preocupen, nos va a dar herramientas y esto lo vamos a ver en el paso de la presentación. Entonces, hay ciertas características que nos apoyan para irlo englobando en un tipo o en otro. Por ejemplo, las células dendríticas, la hiperplasia de las vénulas de endotelio alto, el patrón de crecimiento, ya sea perifolicular o intrafolicular, cómo son las células neoplásicas, de qué tamaño son, y si encontramos un infiltrado inflamatorio, nuestro background es inflamatorio, nos puede ayudar a clasificarlo mejor en algún tipo en específico. Lo vamos a ir viendo, pero sí quería recordarles eso. Eso podemos hacer en las Trucut, dejarlo con una clasificación general y obviamente pues también necesitamos los datos clínicos para categorizar mejor estas neoplasias. Ahora, empezamos con el angioinmunoblástico, que este es uno de los que mencionamos en nuestro tema. En nuestro libro de la OMS ya nos menciona que hay criterios esenciales y criterios deseables. Los esenciales son necesarios para hacer nuestro diagnóstico y los deseables, si los podemos tener, pues qué mejor. Ahora, aquí en angioinmunoblástico hace la diferencia de acuerdo al patrón histológico. Ahorita les voy a explicar eso. Pero, por ejemplo, patrón 1 y 2, que tienden a tener una afectación parcial del ganglio, no la borran completamente, tenemos criterios esenciales. Es una enfermedad ganglionar, expresa por inmunohistoquímica CD4 en su mayoría de las veces y son CD8 negativos, y va a expresar, se sugiere, 2 o 3 marcadores de células T helper y el más básico es PD1. De ahí también obviamente podemos tener alteraciones genéticas, los reordenamientos en ROA-A, que sería el más específico del angioinmunoblástico, y otras mutaciones que vamos a platicar más adelante. Si estos criterios no se cumplen, entonces se recomienda rebiopsiar nuevamente. Cuando tenemos un patrón ya 2 y 3 que borran completamente la arquitectura del ganglio, nuevamente la OMS hace recomendaciones, criterios esenciales y criterios deseables. Dentro de los esenciales, pues es una enfermedad ganglionar,
son linfocitos CD4, las células neoplásicas. Tenemos características como la expansión de nuestra malla de células dendríticas foliculares o la hiperplasia de las vénulas de endotelio alto. Y deseables, pues obviamente la inmunohistoquímica, nos encantaría tener los marcadores de las células T helper y las alteraciones citogenéticas o incluso los inmunoblastos que pueden llegar a ser virus de Epstein-Barr positivos en el IBER. Entonces, a grosso modo, vamos a empezar con el angioinmunoblástico, ya que empezamos con él. Sabemos que representa del 1 al 2% de los linfomas no Hodgkin, sabemos que te causa linfadenopatías generalizadas, ya vimos que podía afectar hígado, vaso, también puede obviamente infiltrar médula ósea en un 70% de los casos. Sabemos que tiene un microambiente que lo distingue muchísimo, un microambiente, un background inflamatorio que llama muchísimo la atención y los cambios de las células dendríticas y de las vénulas de endotelio alto que son muy llamativas, pero también sabemos que clínicamente este paciente tiene datos de hiperactividad inmunológica. Entonces, si ustedes clínicamente tienen un paciente con sus linfadenopatías, pero que también tiene, por ejemplo, hipergamaglobulinemia policlonal, un rash, que sería una dermatosis maculopapular muy pruriginosa, tu paciente también puede tener artritis, efusión pleural, anemia hemolítica, CUMS positiva. Entonces, esto nos podría ayudar muchísimo si esa información viniera en la solicitud clínica, porque a nosotros de verdad, créanme, nos ayuda bastante, porque también vamos a hablar ahorita de los diferenciales. Entonces, hay que tomar en cuenta que esa morfología puede ser sugestiva de otras neoplasias, la podríamos ver, incluso confundir con otras neoplasias linfoides y por eso hay que tener esta información. Nos ayuda obviamente el inmunofenotipo de estas células T helper y las alteraciones citogenéticas. En cuanto a la morfología que les platicaba, este linfoma angioinmunoblástico pues son células neoplásicas de tamaño pequeño a mediano. Muchas tienen citoplasma claro, tienen un núcleo irregular. Podemos ver células similares a red Stenberg. Entonces, ya con esto seguramente ya ustedes pudieron intuir cuál va a ser uno de nuestros diferenciales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, pues, ya comentamos, las vénulas de endotelio alto, la hiperplasia, son muy llamativas esas vénulas. Si uno ve uno piensa, uno ve el corte histológico y piensa que es un Hodgkin por el background inflamatorio, si ves esas vénulas, pues ya dices, ok, ya no tanto, más la información clínica que ustedes nos dan, eso nos apoya bastante. La malla de células dendríticas foliculares, la inmunomarcación, estas células T son CD4 positivas, también son CD10, acuérdense que es uno de los marcadores de las células T helper. Y también obviamente va a haber alteraciones en el receptor de células T y IgH también puede ser positivo en el 60% de los casos. Como mencionamos, también dentro de esa alteración podemos ver áreas donde tenga inmunoblastos. Estos inmunoblastos pues son células B. Van a marcar un CD30, pueden llegar a marcarte un CD15, entonces ya también estamos confirmando un poquito por qué el patólogo puede errar en este diagnóstico y ustedes no, pero no es un Hodgkin, no me cuadra para Hodgkin, puede ser que no, pero puede tener dentro de esta morfología estos inmunoblastos y estas células red Stenberg Light que puede llevar a la equivocación. Estas células son IBER positivas y también incluso pueden llegar a ser PAC5, entonces por eso puede haber error. Ahora, lo que les comentaba, los patrones. Estos patrones morfológicos en el linfoma angioinmunoblástico se describieron por primera vez en el 2002 y aún siguen vigentes. En nuestro libro de la OMS todavía siguen descritos estos patrones, entonces es muy interesante. El patrón 1 es muy similar a una hiperplasia. Las hiperplasias paracorticales y foliculares, que son cambios reactivos en los ganglios linfáticos, pues uno podría tener cuidado si no tiene la información clínica necesaria. ¿Qué estamos viendo en estas microfotografías? Vemos un acercamiento al folículo linfoide, pero ya empezamos a ver algunos cambios con las vénulas de endotelio alto. Marcamos estos folículos y sí, efectivamente son CD20, pero
Vemos aquí el PD1 que me está marcando como a estas células T helper que están alrededor de los folículos. El patrón 2 ya nos habla del ganglio linfático, pero comienza a perder su morfología, empieza a borrarme folículos linfoides y es lo que vemos aquí. Cuando me acerco, pues sí voy a ver nuevamente a las células neoplásicas alrededor de los folículos linfoides, pero ya en mayor cantidad. Y en el patrón 3 ya nos borraron todos los folículos linfoides, ya no tenemos corteza. Ya lo que vamos a tener es una paracorteza expandida y obviamente si pido igual mi PD1 ya vamos a ver una cantidad aumentada de células tumorales T. En cuanto a la inmunohistoquímica que les había mencionado, recuerden que necesitamos 3 o 2 como mínimo de estos marcadores por inmunohistoquímica. Los más específicos pues son PD1 e ICOS, nos ayuda bastante, pero también podríamos echar mano de BCL6 y CD10 y obviamente pues es una neoplasia de células T, va a ser positiva para CD4, CD2, CD3, pierde CD7, que eso es importante, nos puede ayudar también para el diagnóstico. Y ahora, como diagnósticos diferenciales, pues ya vimos que con un patrón 1, pues sí tendría problemas con la hiperplasia folicular y la hiperplasia paracortical. Por eso necesitamos los datos en nuestra solicitud. Puedo echar mano, por ejemplo, del PD1 y del CD10 en estos casos sospechosos de hiperplasia versus angioinmunoblástico, sí puedo echar mano de estos dos anticuerpos, me van a ayudar bastante. Las células neoplásicas, pues, son positivas para PD1 y para CD10, en el caso de que sean tumorales, pero no van a ser positivas en nuestras hiperplasias. Y en el caso del linfoma de Hodgkin clásico, pues sí entra dentro de los diferenciales, sobre todo si tenemos la información de los estudios de imagen, si es una masa mediastinal, si el PD1 es muy débil, lo podemos ver incluso en el positivo, en el linfoma de Hodgkin no clásico, el predominio linfocítico nodular, también puede ser positivo, pero nos ayuda bastante la información y la clínica del paciente. Por citogenética, como habíamos mencionado, pues tenemos las alteraciones en ROI, que es la más específica del linfoma angioinmunoblástico. La frecuencia es muy alta y se ha visto que esta alteración genética hace que haya mayor proliferación vascular. Incluso hay factores de crecimiento, el endotelial vascular se expresa más y eso cambia un poquito la morfología y mayor expresión de células T helper, eso nos ayuda también. También tenemos alteraciones en reguladores epigenéticos T2, DNM3 y DH2 que son menos frecuentes e incluso los podemos ver en los otros tipos de linfoma de células T helper, el folicular y el NOS. Entonces, son menos frecuentes aquí, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Y tenemos vías de señalización del receptor de células T que también pueden estar alteradas. De estas se ha estudiado mucho CD28 que le confiere peor pronóstico a este paciente. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Seguramente vamos a ver un poquito más de información de estos linfomas. Ok, nos vamos al siguiente. El linfoma de células T helper ganglionar tipo folicular o previamente la clasificación previa era el folicular de células T. También tenemos criterios esenciales y deseables. Aquí tenemos una enfermedad ganglionar, el patrón de crecimiento es nodular, muy similar para nosotros los patólogos. Vamos a ver que tiene dos patrones morfológicos, ahorita lo explico. No tenemos la expansión de las células dendríticas foliculares, tenemos expresión de dos anticuerpos de células T helper, y deseables, pues obviamente me encantaría tener el reordenamiento clonal del receptor de células T, pero pues muchas veces no se puede tener. No vamos a tener el fondo polimórfico, ni tampoco la hiperplasia de las vénulas de endotelio alto, en algunos casos. Este linfoma lo vemos en adultos mayores, también va a causar una linfadenopatía generalizada, también afecta hígado, vaso, piel, médula ósea.
Ya mencionamos el patrón de crecimiento. El inmunofenotipo pues es de células T, va a ser CD4 positivo, nuestros marcadores de T helper y muchos linfomas periféricos de células T periféricos previamente se habían diagnosticado dentro de este grupo y el NOS. Entonces hay que tener cuidado, por eso se categorizaron mejor para poderlos diagnosticar bien. Entonces tenemos los dos patrones de crecimiento de este linfoma. Uno, pues nos hace nódulos de células linfoides muy monótonas, nos recuerda mucho un linfoma folicular. Tenemos nuestra marcación de CD21 de nuestras células dendríticas foliculares y tenemos una doble marcación con PAC5 y CD10. PAC5 nos marca a nuestras células B y el CD10 nos marca a nuestras células T helper. Este patrón es el patrón muy similar al linfoma folicular, pero pues nuestro marcaje es T, ¿no? Y el otro patrón de crecimiento son estas células de tamaño mediano con un citoplasma claro entremezcladas con linfocitos T reactivos. Este patrón se describe como similar a la transformación progresiva de centros germinales, esa otra entidad que seguramente algunos han visto reportados en los ganglios linfáticos. Se tiene a la transformación como una entidad reactiva, sin embargo, hay que informarla siempre porque hay un riesgo de transformación a linfomas. Entonces, obviamente, por eso la vamos a reportar. Tenemos nuestro CD21 de las dendríticas y nuestra doble marcación con PAC5 y CD10. Diagnósticos diferenciales, obviamente entra un linfoma folicular por ese patrón de crecimiento nodular. Si tenemos aquí la doble marcación, que en este caso pues sí se tuvo, que bueno, a veces no se tiene, ¿no? Pero hay que ingeniárnosla como patólogos para el diagnóstico. Y un linfoma de Hodgkin clásico también podría ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales porque la transformación progresiva se asocia al linfoma de Hodgkin. Por eso entraría dentro de nuestros diferenciales. Y en el caso del linfoma de células T helper no especificado o NOS, también tenemos criterios esenciales y criterios deseables. De los esenciales, pues es una enfermedad ganglionar. La arquitectura va a estar borrada porque las células son de gran tamaño, son atípicas. Nuestro marcaje es T. También tenemos expresión de al menos 2 marcadores de células T helper, pero no tengo la malla de células dendríticas y no tengo las vénulas de endotelio alto. Como criterios deseables, el rearreglo clonal del receptor de células T y la mutación, ¿no? Si no las tengo presentes, pues no hay problema. Con los criterios esenciales tendríamos que poder emitir el diagnóstico. Estamos viendo la histología, nuestro HE con las células neoplásicas que son de gran tamaño y la expresión de PD1. Entonces cumple criterios. Se han comparado todos estos linfomas de células T helper. Si hay variaciones, obviamente, entre uno y otro, la proliferación vascular, la expresión de IBER en los inmunoblastos, el fondo inflamatorio, nuestras células dendríticas, las células de apariencia clara, que podemos ver más en uno de estos linfomas que en otro. Entonces, esto nos ayuda bastante. Por citogenética, pues ya mencionamos que ROA-A era más específica del angioinmunoblástico, pero las otras 3 cobran importancia. Aquí los reguladores epigenéticos son frecuentes, entonces esto nos puede ayudar bastante para nuestro diagnóstico diferencial con los linfomas de células T periféricos. Ahora vamos a entrar a los linfomas de células T periféricos. Ya fue mucho de T helper. Entonces vamos a hablar ahora de los T periféricos. Si ustedes recuerdan de las clasificaciones previas, eran hasta 30 entidades diferentes englobadas aquí, pero se han ido desglosando. Entonces eso es bastante bueno, se están categorizando mejor. El linfoma de células T periféricos sabemos que es una neoplasia de células T maduras. También puede afectarme ganglio linfático, hígado, vaso, piel, que es muy frecuente que llegue a tener afectación cutánea, médula ósea, tracto gastrointestinal. Mi paciente puede cursar con síntomas B y también puedo tener en menor cantidad que en los de células T helper, también características paraneoplásicas, ¿no? Prurito, eosinofilia. Vamos a ver qué es más común en hombres adultos y
Curiosamente, este linfoma tiene un cariotipo muy complejo, pero hubo un avance en estos años que fue la caracterización por subgrupos moleculares. Eso ayudó bastante y ahorita les voy a platicar por qué. Uno pensaría que un linfoma de células T periférico pues tendría una morfología monótona, ¿no? Monomórfica como estas, son células neoplásicas de tamaño mediano, monomórficas, muy monótonas, pero no. La morfología puede ser variable. Estas 4 microfotografías son lo mismo. Es un linfoma de células T periférico. Pero aquí, por ejemplo, tenemos células grandes, un poquito anaplásicas, un fondo inflamatorio. Aquí tengo otras que ya se ven muy pleomórficas. Hay algo de fondo inflamatorio ahí también. Y estas células de apariencia clara. También es un linfoma de células T periférico. Entonces, la morfología puede ser muy variable, pero vamos a ayudarnos de la información clínica y del inmunofenotipo. Entonces, por inmunohistoquímica, estas células neoplásicas van a expresar CD4, la mayoría. Algunas, un pequeño porcentaje, puede expresar CD8, también pueden expresar CD30. Podemos tener otra vez inmunoblastos que van a ser positivos para IBER y hay pérdida de antígenos. Vamos a perder CD7, CD5 y CD2. Son los que pierden expresión en este tipo de linfomas. Entonces, es importante y si se dan cuenta, tenemos aparición, por ejemplo, de CD56 y también hay expresión de algunos marcadores citotóxicos, granzima y perforina, esto por inmunohistoquímica. Y como les comentaba, hubo avances, entonces ya tenemos categorizado este linfoma en base a los grupos de expresión génica, ya se dividió en 2 grandes grupos, los TBX21, que tienen un pronóstico bastante bueno y que ayudan o se ve que la alteración está en las células T helper tipo 1 y los GATA3. Estos son factores de transcripción que están sobreexpresados en estos linfomas. Entonces, se pudo dividir de este modo genéticamente y obviamente, pues, los grandes estudiosos de la Organización Mundial de la Salud dijeron, pero pues no todos tienen acceso a los subgrupos moleculares. Es correcto. Por eso hicieron varios estudios. Hay un estudio de la doctora Catalina Amador, donde juntaron 172 casos. 49 ya tenían su perfil de expresión génica como 3 o TBX21 y 124 no tenían categorización y no les iban a hacer estudio genético. Entonces se buscó por inmunohistoquímica la expresión de esos mismos subgrupos y afortunadamente sí hubo concordancia, 85% de concordancia. Entonces, por inmunohistoquímica, nosotros tendríamos que hacer GATA3, CXR4, que estos son para TH2, y TBX21 tiene una expresión nuclear, va a ser positiva, y CXR3, que tiene una expresión membranosa en las células neoplásicas que son de tipo TH1. Entonces, sí se puede por inmunohistoquímica. Este es parte del estudio que les comentaba. 49 sí tenían su subgrupo de expresión génica, pero los otros no. Entonces, estuvieron estudiando con inmunohistoquímica a manera de que se pudieran categorizar y es lo que se recomienda hacer en este tipo de linfomas. Aparte del marcaje T y de lo que ya comentamos, también sería necesario complementar con estos anticuerpos. GATA3, por ejemplo, pues tiene un marcaje nuclear. CCR4 tiene un marcaje membranoso, es un receptor de quimiosinas. TBX21 tiene un marcaje nuclear, también igual hay un cierto porcentaje. Y CXR3 también tiene un marcaje membranoso, es otro receptor de quimiosinas que se vio positivo en esas células neoplásicas. Ahora, en cuanto a la morfología, los GATA3 positivos van a tener 2 patrones morfológicos característicos. Pueden ser células de tamaño pequeño a mediano muy monomórficas o células grandes. Células de tamaño grande a un poquito anaplásicas. Vemos aquí, por ejemplo, vénulas de endotelio alto hiperplásicas, pero no es común verlas en el subtipo GATA3. En el TBX21 lo que sí vamos a tener
es un fondo reactivo. Curiosamente, aquí tenemos fondo reactivo. Las células neoplásicas son de tamaño mediano, como lo estamos viendo, con citoplasma claro. Y dentro de también TBX21 tenemos al patrón 4, que seguramente lo conocen, lo han escuchado. Es el linfoma de células T periférico tipo Lenner o linfohistiocitoide. Aquí lo que vamos a ver son histiocitos epitelioides que nos están enmascarando a las células neoplásicas, que son estas pequeñitas. También podemos tener algo de fondo inflamatorio. Entonces, sí hay cambios, sí hay características morfológicas diferentes entre los que son subgrupo GATA3 contra los que son TBX21. Se comparó en este mismo estudio, se comparó la morfología por inmunohistoquímica por la sobrevida de los pacientes. Se dieron cuenta que los que son TBX21 tienen una sobrevida mucho mejor que los que son GATA3. Ahí estamos viendo otro esquema que viene en ese mismo artículo, muy, muy interesante, se los recomiendo. Seguramente ya lo conocen, pero compara la morfología, compara el inmunofenotipo y compara el grupo de perfil de expresión génica. Entonces está muy interesante la expresión de CD4, de CD8, los marcadores citotóxicos, de CD30 y la positividad para el IBAR, para virus de Epstein-Barr. Entonces es bastante interesante y por eso se pudo distinguir que estas dos variantes son totalmente diferentes. Los subtipos GATA3 tienen mayor complejidad, obviamente tienen un pronóstico adverso. Si de por sí este linfoma tiene un pronóstico malo, pues les va peor a los GATA3. Tenemos alteraciones y mutaciones en genes supresores tumorales. O sea, también eso pasa. Aquí hay alteraciones en P53, PTEN. Entonces, por eso implica el pronóstico adverso que tienen. Y en el caso de los TBX21, menos alteraciones en cariotipo. Sí hay mutaciones en algunos genes que regulan la metilación del DNA, pero el pronóstico es un poquito mejor con los TBX21. Como diagnósticos diferenciales del linfoma de células T periférico, obviamente tenemos a los T-helper, aquí los encuentran nuevamente, al linfoma anaplásico de células grandes, al linfoma diagonal leucemia de células T del adulto, al de células TNK ganglionar, y obviamente también tendríamos que mencionar al linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Por el background inflamatorio. Y entonces ya quedamos que estos linfomas de células T periféricos pues no eran como nuestra salvación cuando algo no podíamos englobarlo en uno o en otro, pues los echábamos ahí, pero no. Ya estos grupos se han ido categorizando mejor para que podamos ofrecer un diagnóstico mucho más completo y esto pues tiene una repercusión en el pronóstico de nuestros pacientes. Ya sabemos que somos un grupo multidisciplinario y entonces tenemos que apoyarnos siempre. Por eso la recomendación con las solicitudes, con toda la información clínica que puedan ustedes, laboratorios de control, estudios de imagen, si es posible, y si las lesiones son cutáneas, fotografías también, por favor, macroscópicas de la lesión. Bueno, les dejo mis datos de contacto y solo me resta invitarlos en el 2027, en un añito, vamos a tener nuestro 5º Congreso Latinoamericano de la SOLAP, de la Sociedad Latinoamericana de Hematopatología, en la ciudad de Lima, Perú. Es un congreso muy interesante. Siempre nos acompañan los profesores de la Sociedad Europea de Hematopatología. Ustedes ya los conocen, seguramente el doctor Elías Campo, la doctora Quintanilla y más. La verdad es que son los expertos, siempre vienen con nosotros y es un gusto que las charlas sean prácticamente, estás en la mesa con el profesor. Yo lo he visto en los congresos de AME y es un gusto tener ese tipo de reuniones. Aquí pasa exactamente lo mismo. Convives con los profesores y son 3 días nada más y pues solamente me restaba eso. Buenas noches, muchas gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por la invitación y pues toca hablar un poquito de linfomas T periféricos, nuevos tratamientos. Esta será la agenda del
del día, hablando un poquito de la clasificación que ya la doctora Peñalosa nos hizo una gran actualización, un poquito de epidemiología, escalas pronósticas y nos enfocaremos en nuevas terapias para mejorar la primera línea y el tratamiento de pacientes en recaída refractarios. Y bueno, como ya lo comentó la doctora, pues las neoplasias, los linfomas T son neoplasias maduras, postímicas, que se originan en los linfocitos T o NK y que son alrededor del 10% de todos los linfomas no Hodgkin a nivel mundial. Actualmente, dos clasificaciones, la ICC y la OMS, que como ya bien explicó la doctora, pues dependerá de la morfología, la genética, la inmunohistoquímica y obviamente pues el origen celular del linfoma para poder clasificarlo adecuadamente. Recordar que los linfomas T pueden tener expresión leucémica, cutánea o ganglionar o extraganglionar. Y para fines de la plática, pues solamente tomaremos en cuenta las formas ganglionares. Y es así que tenemos estas tres grandes divisiones que ya no voy a ser redundante, solamente comentar que tenemos el fenotipo o el subtipo T follicular helper con las subdivisiones angioinmunoblástico, el anaplásico, hay cuatro variantes, ALK positivo, ALK negativo, la asociada a implantes y la cutánea. Para fines también de esta plática solamente tocaremos las variantes ALK positivo, que recordemos se debe a la proteína de fusión NMP1 con quinasa de linfoma anaplásico por esta translocación 2,5 y los que tienen o los que no presentan esta translocación 2,5. Y también mencionar que dentro del subtipo ALK negativo podemos encontrar otro grupo que presenta mutaciones en la proteína DUSP22 que sugieren los estudios retrospectivos que puede ser de buen pronóstico, igualando un poquito al ALK positivo, o el otro subtipo, los que tienen mutación en TP63, ojo, TP63. Y por último, el linfoma T periférico no especificado, con las variantes TBX21, recordar que esta es la principal regulador de diferenciación TH1 y GATA3, que es el principal regulador de diferenciación hacia un fenotipo TH2 y las variantes asociadas a virus Epstein-Barr que ya están en la clasificación de la OMS, que no vamos a ahondar en esa variante el día de hoy. Y es así que se han descrito 5 ensayos clínicos o 5 grandes grupos que han descrito la epidemiología a nivel mundial. Los dos primeros, el proyecto internacional, el registro sueco, son de carácter retrospectivo. El primero es de 1990 al 2000 y el registro sueco del 2000 al 2009. Y lo que encontraron a nivel epidemiológico fue que la variante predominante es el linfoma T periférico no especificado, seguido del angioinmunoblástico y por último los linfomas anaplásicos, ALK negativo, ALK positivo, y tal vez esta excepción sea en Asia, en donde es más frecuente los linfomas TNK. Y estos registros también nos han dado bastante información en relación a la supervivencia global, a la supervivencia libre de progresión, y vean cómo la mayoría de ellos, la supervivencia global no rebasa el 40% en la mayoría de los registros, tal vez a excepción, y aquí lo remarco en un recuadro rojo, los pacientes que tienen variedad anaplásico con ALK positivo presentan mejor supervivencia global y mejor supervivencia libre de progresión en los distintos registros epidemiológicos, y esto se asocia a que
son diagnosticados en etapas clínicas más tempranas, son pacientes más jóvenes y sobre todo es la translocación 2.5 induce la proliferación celular haciendo quimiosensible a este tipo de linfomas. Y se han descrito también, estos grandes grupos, se han descrito varias escalas pronósticas. La primera de ellas, el IPI, que fue originalmente descrita para supervivencia global en pacientes con linfoma no Hodgkin, variedades agresivas, B y T. Es la escala que utilizamos día con día a nivel clínico, son los parámetros clínicos y bioquímicos que ya conocemos, y se han descrito otras que han incluido o que han servido para pronosticar supervivencia libre de progresión y supervivencia global, como el índice pronóstico internacional, el modificado, el PIT modificado, el score T-cell, que incluye algunas otras variantes, como el recuento de neutrófilos, la albúmina, pero que de forma global, quiero que vean, todas, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global a 5 años, de todas estas escalas pronósticas, en bajo riesgo no rebasa el 60%, y en altos riesgos, pues el pronóstico es muy pobre. Y es por esto que necesitamos mejorar el pronóstico de estos pacientes, sobre todo aquellos con alto riesgo, y es por ello que necesitamos mejorar las terapias para estos pacientes. Y solo recordar, ya lo mencionó la doctora, pero se están desarrollando pronósticos, escalas pronósticas con perfil de expresión génica que incluye TBX21, que es de buen pronóstico, como ya lo mencionó la doctora, con supervivencias globales que rondan alrededor de los 60% a largo plazo, y versus GATA3, que es de mal pronóstico con supervivencias globales del 19% a largo plazo. Y bueno, pues tocando un poquito el tema para el tratamiento en primera línea, quiero hacer o recordar este ensayo clínico del grupo alemán publicado en Blood 2010, en donde se incluyeron a todos los pacientes que de alguna u otra forma habían sido o habían participado en ensayos clínicos entre el 93 y el 2007, y el análisis de los pacientes que recibieron algún tipo de quimioterapia basada en CHOP o CHOP-like con etopósido. Este ensayo clínico nos presenta estos resultados, y ya sabemos que el etopósido con esquema de quimioterapia CHOEP en pacientes menores de 60 años mejora la supervivencia libre de evento. También en histologías ALK positivo, ¿de acuerdo? También se mejora la supervivencia libre de evento. Sin embargo, en otras histologías, pues no hay diferencias entre otorgarlo y no otorgarlo. Sin embargo, si ustedes leen el artículo, es interesante que los autores concluyen que en aquellos pacientes menores a 60 años vale la pena agregar el etopósido, ya que mejora las tasas de respuestas completas versus no agregarlo, y esto pues puede llevar al paciente a una terapia de consolidación, por ejemplo, con trasplante, ¿de acuerdo? Que no es motivo de esta charla, pero se tocará una breve diapositiva al final de la plática. Y en esta tabla, pues les quiero presentar todos los ensayos clínicos que se han intentado para mejorar el tratamiento de primera línea. Han sido varios los esfuerzos, y les pongo en negritas aquellos que han sido positivos para su objetivo primario. Y brevemente comentar, se ha intentado alemtuzumab anti-CD52 con CHOP o versus CHOP 14,
con objetivo primario supervivencia libre de evento en 61 pacientes versus el histórico, ensayo clínico negativo, ¿de acuerdo? También se ha intentado pralatrexate, antimetabolito, antifolato, con CEOP, publicado en el 2016 en 33 pacientes, un ensayo clínico fase 2, con objetivo primario tasas de respuestas completas, supervivencia libre de progresión, versus el histórico, también ensayo clínico negativo. Lenalidomida, sabemos que parte de la biología de los linfomas T es este microambiente que mantiene con este nicho de microambiente que mantiene a la célula tumoral viva. Se ha intentado agregar CHOEP más lenalidomida. Esto fue publicado recientemente en el British Journal of Hematology. Y objetivo primario, supervivencia libre de progresión versus el histórico. Ensayo clínico también negativo, ¿de acuerdo? Han sido esquemas bastante tóxicos y pues sin beneficio en supervivencia libre de progresión, supervivencia global o tasas de respuesta. Y es por ello que me voy a enfocar en estos tres que han sido positivos o parcialmente positivos con algunos bemoles que tocaremos brevemente. El primer ensayo clínico que les quiero presentar es el estudio Echelon 2, inicialmente publicado en Lancet en 2019. Es un estudio clínico fase 3, doble ciego aleatorizado, 1 a 1, en pacientes mayores de 18 años con un ECOG bueno. Y esto es importante con la expresión del más de 10% de CD30, porque aquí incluyeron todas las variedades histológicas. Recordar que en los linfomas anaplásicos, pues prácticamente el 100% debe expresar CD30, como también ya lo comentó la doctora Peñalosa. Y se aleatorizaron 1 a 1, fueron 452 pacientes, en el brazo 226, en el brazo Brentuxi CHP, sin, o con la omisión del oncovin o de la vincristina para evitar toxicidad, neurotoxicidad a las dosis estándar que ya conocemos. Y CHOP versus CHOP en más placebo en los ciclos estándar y a las dosis estándar que ya conocemos. El objetivo primario del estudio fue evaluar la supervivencia libre de progresión mediante un comité independiente. Y estos fueron los resultados del análisis a 5 años, que ya se publicó en Annals of Oncology 2022, en donde se observó que agregar brentuximab al esquema de quimioterapia mejora la supervivencia libre de progresión a 5 años versus el estándar de tratamiento que se comparó con el CHOP. Mejora la supervivencia global, que si bien recordar que no era el objetivo primario, era un objetivo secundario, también presentó mejoría. Y agregar brentuximab vedotin al esquema de quimioterapia redujo en 30% en el riesgo de muerte. La diferencia fue más pronunciada en pacientes con histología ALK positivo, y esto dio pie a que la FDA pues aprobara esta molécula para el tratamiento del linfoma T periférico CD30 positivo en todas sus histologías, ¿de acuerdo? Otro estudio importante que vale la pena tomar en cuenta es romidepsina CHOP, ROCHOP, publicado también recientemente. Es un ensayo clínico fase 3, aleatorizado doble ciego, en pacientes mayores de 18 años. También se incluyeron todos los subtipos del linfoma T periférico y con un ECOG pues adecuado, ¿de acuerdo? Se aleatorizaron 1 a 1, fueron 441 pacientes, 210 al brazo CHOP en el esquema estándar que ya conocemos por 6 ciclos, y 211 pacientes al brazo con romidepsin en estas dosis por 6 ciclos. Con el objetivo primario, evaluaron la supervivencia libre de progresión. Estas son las histologías, el porcentaje o el número de las histologías que se incluyeron
en los estudios. Algunos objetivos secundarios, la supervivencia global y la duración de la respuesta. Y como ya mencioné en la tabla previa, pues este tratamiento, pues para el objetivo primario, que fue evaluar la supervivencia libre de progresión, no hubo diferencia significativa, 12 meses versus 10 meses con el estándar de tratamiento, y en supervivencia global, objetivo secundario, tampoco hubo diferencia significativa, 62 meses versus 44, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer énfasis y por eso lo pongo como una molécula que vale la pena ser estudiada en este subtipo de linfoma T follicular helper, es que la supervivencia libre de progresión fue mayor al agregar romidepsin al esquema de quimioterapia, 19.5 meses versus 10 con una P significativa, lo cual invita a pues seguir estudiando esta molécula. Ya por ahí hay algunos ensayos todavía reclutando, sobre todo, por ejemplo, con inhibidores de PI3K. Recordar que romidepsina es un inhibidor de la deacetilasa de histona. Y también dentro del arsenal que podemos utilizar en primera línea es el uso de azacitidina oral, CC486 es la molécula, el número que se le asigna a la molécula, con CHOP, con esquema estándar. Ya la doctora Peñalosa nos platicó un poquito de los reguladores epigenéticos que presenta este tipo de linfoma, sobre todo en porcentajes bastante altos, siendo TET2 el más frecuentemente mutado, y DH1, DNMT3A también en un menor porcentaje, pero de forma importante. ROA, que también es importante para, sobre todo también para el diagnóstico de angioinmunoblástico. Este fue un ensayo clínico fase 2 que se publicó en Blood hace 3 años aproximadamente. Si bien fueron 20 pacientes totales, ¿de acuerdo? De los cuales fueron 3 con histología T periférica no especificada y 17 pacientes con histología angioinmunoblástico. El objetivo primario de este estudio fue evaluar las respuestas completas. Y vean ustedes cómo en el total de la población, los 20 pacientes, se obtuvo 75% de respuestas completas, pero en histologías angioinmunoblásticas de follicular helper se alcanzó prácticamente el 90% de las respuestas, ¿de acuerdo? Y esto los autores pues lo atribuyen a estos reguladores epigenéticos altamente mutados. Y de forma importante, la supervivencia global de la población a 2 años fue del 68%, supervivencia libre de progresión 65%. Y en un análisis exploratorio de este ensayo clínico, los autores o los investigadores se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían mutaciones en TET2 estuvieron, o esta mutación estuvo significativamente asociadas a tasas de respuestas completas, y aquellos pacientes que tuvieron mutaciones en DNMT3A estuvieron asociadas a peor supervivencia libre de progresión y supervivencia global, lo cual pues vale la pena recalcar para tener estas mutaciones en mente para ensayos futuros. ¿Qué tenemos de estrategias de tratamiento en recaída refractario? ¿Qué podemos hacer para mejorar el pronóstico tan adverso que tienen estos pacientes? Este es el ensayo clínico complete, es el registro complete, es un ensayo clínico, es un registro estadounidense que se llevó a cabo entre 2010 y 2014, y se incluyeron todos los pacientes con linfomas T periféricos que habían sido diagnosticados en este periodo de tiempo, se les dio el seguimiento en el tiempo
y para fines de este artículo se tomaron 155 pacientes que habían sido o presentado recaída o presentado refractariedad al esquema de primera línea, y vean la supervivencia global no sobrepasa los 2 años, 20.5 meses, ¿de acuerdo? Y sobre todo aquellos pacientes que habían sido refractarios al esquema de primera línea, pues el pronóstico aún más adverso, ¿de acuerdo? Lo cual obliga e invita pues a seguir analizando este grupo de pacientes y a mejorar o a tratar de mejorar los esquemas en recaída refractario. Estas son las drogas aprobadas por la FDA. Eh, Algunas son para linfomas T cutáneos, por ejemplo, mogamulizumab, también se utiliza para micosis fungoides. Y pues vamos a tratar de desglosar algunas de estas moléculas. La primera de ellas, nuevamente, brentuximab vedotin. Este artículo fue publicado en 2017, pero es el análisis a 5 años del ensayo clínico original. Es un ensayo fase 2 multicéntrico, evaluando 58 pacientes con mediana de edad de 50 años. El más joven en el ensayo clínico fue de 14 años. Eh, y aquí cabe recalcar que solo tomaron variedades histológicas de linfomas anaplásicos, ¿de acuerdo? Sabemos nuevamente que deben expresar en el 100% CD30, ¿de acuerdo? Y el objetivo primario del estudio fue evaluar las tasas de respuestas globales, y supervivencia global y supervivencia libre de progresión fueron objetivos secundarios. Las respuestas globales, alrededor del 86%, con respuestas completas bastante prometedoras. Y en el seguimiento a 5 años, la supervivencia global alrededor del 60%, y la supervivencia libre de progresión, la mediana se alcanzó a los 20 meses, y actualmente la supervivencia va a 5 años, va en 39%. También se han presentado abstracts en Congreso ASH y EJA del 2018 y 2019, donde utilizan brentuximab en monoterapia con otras histologías, T follicular helper y PTCL-NOS, donde las tasas de respuestas globales rondan alrededor de los 40%, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando se incluyen otras histologías, pues bajan un poquito estas tasas de respuestas globales. Bien, ya una molécula ya bastante conocida y ya con más de 10 años de experiencia en los ensayos clínicos, para la Trexate. Sabemos que es un fármaco antifolato, ¿de acuerdo? Que presenta mayor actividad en este tipo de linfomas, sobre todo porque hay mayor poliglutamización, y esto hace que se retenga a nivel intracelular, y que también la célula maligna no tiene los mecanismos de bombas naturales que puedan o que extruyan al fármaco, ¿de acuerdo? Este fármaco se evaluó, el ensayo pivotal, es el ensayo clínico PROPEL, en 2011, en JCO 2011. Es un ensayo clínico fase 2, multicéntrico prospectivo, evaluando 111 pacientes con linfoma T periférico en recaída refractario, en pacientes mayores de 18 años, utilizando pralatrexate en monoterapia, ¿de acuerdo? A estas dosis semanales, descansaban una semana, y el tratamiento se da hasta la toxicidad o hasta la progresión de la enfermedad, ¿de acuerdo? El objetivo primario del estudio fue evaluar la respuesta global por un comité independiente mediante TAC, y también se agregó en una enmienda, se agregó la evaluación por PET del comité independiente, ¿de acuerdo? Algunos objetivos secundarios: supervivencia libre de progresión, supervivencia global y
duración de la respuesta. En relación al objetivo primario, que fue evaluar las respuestas completas, vean ustedes, respuestas modestas, alrededor del 30%, evaluadas por el comité independiente, disminuyen discretamente cuando fueron evaluadas por PET. Y quisiera hacer énfasis que la mayoría de los pacientes, aproximadamente un 63% de los pacientes en el estudio PROPEL, fueron o respondieron después del primer ciclo, ¿de acuerdo? Pero se observaron respuestas incluso hasta el séptimo ciclo, ¿de acuerdo? Y en metaanálisis, que también fue publicado en JCO 2013, se observó que dar la terapia antes, como sucede la gran mayoría de las veces, dar terapia en líneas tempranas favorece esa tasa de respuestas completas, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, igual, pues modestas, mediana de supervivencia libre de progresión 3.5 meses y supervivencia global mediana se alcanzó a los 14 meses, ¿de acuerdo? Entonces, otro fármaco a tener en cuenta en nuestro arsenal. Bien, quisiera tocar un poquito el tema de los inhibidores de acetilasa de histona. Ya hablamos un poquito de romidepsina en primera línea con esquema de quimioterapia CHOP, pero aquí se evaluó, se evaluó en monoterapia. Esta molécula se evaluó en Hematology Oncology 2017 y es un ensayo clínico fase 2. Fueron 131 pacientes. El objetivo primario del estudio fue evaluar las respuestas globales, las tasas de respuestas globales, y en la población total, pues respuestas modestas en monoterapia romidepsina, alrededor del 25%, pero nuevamente subtipo T folicular angioinmunoblástico, follicular helper angioinmunoblástico, aumentan un poquito más con el uso de la molécula. La mediana de supervivencia libre de progresión alrededor de los 5 meses con el uso de romidepsina. Después, otro inhibidor de acetilasa de histona que ha sido probado es belinostat en el ensayo clínico BELIEF, publicado en 2020 en leuquimia linfoma. Igual un ensayo clínico fase 2, multicéntrico, se llevó a cabo entre 2009 y 2011 y se evaluaron 129 pacientes, ¿de acuerdo? Con el objetivo primario, nuevamente, evaluar las tasas de respuestas globales, alrededor del 26% en la población total, pero al hacer la división por subtipo angioinmunoblástico, aumentaban hasta el 46% estas tasas de respuestas globales, ¿de acuerdo? Medianas de supervivencia libre de progresión de 2 meses aproximadamente, ¿de acuerdo? Y por último, en 2015 salió en Annals of Oncology la molécula quidamida, los resultados de quidamida, que también es un inhibidor de acetilasa de histona. Ojo, este fármaco solamente está aprobado en Asia y en Estados Unidos, y este también fue un ensayo clínico fase 2. En 79 pacientes, ¿de acuerdo? De igual manera, objetivo primario, evaluar las respuestas, las tasas de respuestas globales, alrededor del 28% en el total de la población y 50% cuando se analizó por subtipo inmunoblástico, ¿de acuerdo? Supervivencia global en este estudio con la molécula quidamida fue alrededor de 20 meses, supervivencia libre de progresión, pues muy pobre, muy modesta, alrededor de 5 meses, ¿de acuerdo? Estos son los 3 inhibidores de acetilasa de histona que tenemos que tener en el radar, ¿de acuerdo?
Nuevamente, agentes hipometilantes, en este caso azacitidina en monoterapia, evaluado en el Oracle Trial, ¿de acuerdo? Es un ensayo clínico fase 3, aleatorizado, multicéntrico, con los siguientes criterios de inclusión. Se aleatorizaron 1 a recibir azacitidina oral en esta dosis, ¿de acuerdo? Hasta toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad, versus la selección del investigador, que podía ser cualquiera de estos tres fármacos: romidepsina, bendamustina y gemcitabina, ¿de acuerdo? Y objetivo primario del estudio: evaluar la supervivencia libre de progresión, supervivencia global fue objetivo secundario. Desafortunadamente no se cumplió el objetivo primario, ¿de acuerdo? De mejorar la supervivencia libre de progresión, pero las curvas se disecan cuando los investigadores analizaron el uso de azacitidina en supervivencia global de 18.4 meses versus lo que el investigador decidiera. Y esto lo atribuyen a que, si bien fue un estudio aleatorizado, parece ser que los pacientes en el brazo de azacitidina la recibieron en líneas, en segundas líneas, terceras líneas, en líneas más tempranas. Es por esto que se ve esta diferencia en supervivencia global, ¿de acuerdo? Versus el control. Pasamos a el análisis de valemetostat. Sabemos que esta enzima ZH1 bloquea los genes que regulan el ciclo celular y la diferenciación de la célula T hacia su etapa final de maduración. Valemetostat es un inhibidor de esta enzima, ¿de acuerdo? Es ZH1 y ZH2. Y la inhibición, obviamente, pues abre la cromatina y desbloquea la transcripción, ¿de acuerdo? Se empiezan a expresar, o hay incremento en la expresión de estos genes que estaban previamente silenciados por esta enzima STH, y el ciclo celular se restablece, logrando que la célula T logre llegar a etapas finales de maduración, ¿de acuerdo? Valemetostat fue evaluado en el ensayo clínico fase 2 Valentine, publicado recientemente también en 2024. Es un ensayo fase 2, analizaron 119 pacientes mayores a 18 años, con un ECOG favorable, ¿de acuerdo? Y con más de una línea previa de tratamiento. Estas son las dosis en monoterapia. Se evaluó hasta la progresión o toxicidad inaceptable del fármaco. Y ojo, el objetivo primario del estudio fue evaluar las tasas de respuestas completas. Y si bien los investigadores también hacen énfasis en que no todos los pacientes con linfoma T periférico tienen mutada esta proteína, con el simple hecho de que esté sobreexpresada, valemetostat o los inhibidores de ZH pueden tener una función en este tipo de linfomas, ¿de acuerdo? Esta tabla les presento las tasas de respuestas globales de toda la corte, respuestas que están alrededor del 40, 44%, 45%, con duración de la respuesta de 12 meses, un año prácticamente, ¿de acuerdo? Y estas respuestas se vieron de forma más incrementadas en aquellos pacientes que tenían subtipo T-follicular helper, ¿de acuerdo? Supervivencia libre de progresión en la gráfica de arriba, mmm, modesta, de 5.5 meses, y supervivencia global, pues la mediana se alcanzó a los 17 meses, ¿de acuerdo? Inhibidores en la vía JAK-STAT, ya también hay experiencia con este tipo de moléculas, este tipo de fármacos. Sabemos, ya también la doctora de forma magistral lo explicó, la vía JAK-STAT está activada hasta en un 90% de los pacientes que tienen este tipo de linfomas, ¿de acuerdo? Y ya tenemos experiencia
o ya está descrito el uso de ruxolitinib por la doctora Alison Moskowitz en 2021. Se analizó 52 pacientes, de los cuales se obtuvieron respuestas del 25%, nuevamente en subtipo inmunoblástico del 33%, con mediana de duración de 8 meses, alrededor de 8 meses. Serdulatinib, un inhibidor de JAK y de la tirosinquinasa esplénica, ¿de acuerdo? Por el doctor Stephen Moskowitz el año pasado en 65 pacientes con respuestas globales del 36%, vean ustedes en subtipo inmunoblástico hasta 60%, ¿de acuerdo? Y la mediana de duración de la respuesta en un año, ¿de acuerdo? Y golidocitinib es un inhibidor selectivo de JAK1. Este fue evaluado en el ensayo clínico Jackpot, ¿de acuerdo? Es un ensayo clínico fase 2 con estos criterios de inclusión. Nuevamente fue en monoterapia, ¿de acuerdo? 150 miligramos cada 24 horas hasta progresión o toxicidad inaceptable, con el objetivo primario evaluar la respuesta, la tasa de respuesta global, respuestas objetivas, la suma de respuestas completas con respuestas parciales, mediante un comité independiente y mediante TAC, ¿de acuerdo? Esto es importante mencionarlo, las tasas de respuestas globales, alrededor del 44%. En este subgrupo, los pacientes con PTCL-NOS tuvieron mayores tasas de respuestas, alrededor del 45%, y la mediana de supervivencia global, alrededor de los 20 meses, pero de forma interesante, en esta gráfica, la tasa de duración de la respuesta en toda la corte fue de 20 meses la duración de la respuesta, pero en aquellos que tuvieron respuestas completas, parece que la curva se diseca a favor de los que alcanzan respuesta completa con la molécula. ¿Qué se está evaluando para el tratamiento de linfomas T periféricos? CAR-Ts se están evaluando con estos antígenos, con estos distintos antígenos que sabemos que expresa la célula T, pero sabemos que tienen el inconveniente de que generan fratricidio, de que la terapia inmunosupresora de acondicionamiento puede generar aplasia del nicho de células T, y sobre todo que hay preocupación de que a la hora de hacer la cosecha se pueda infundir células malignas del propio paciente, ¿de acuerdo? Ya fue presentado en ASH 2024 CAR-T versus CD5 en un paciente que tuvo el 100% de respuestas, pero pues obviamente lo que viene en el futuro es prometedor. Y pues ya para ir concluyendo, quiero presentarles las guías ESMO del año pasado, obviamente pues haciendo énfasis en los ensayos clínicos. Si tenemos histologías anaplásicas, considerar el uso de brentuximab vedotin, ¿de acuerdo? Otro tipo de histologías y sobre todo en pacientes menores a 60 años, CHOP-like. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis en relación al trasplante. Tal vez la histología que no se beneficie del trasplante sean aquellos ALK positivos que alcanzan respuesta completa, ¿de acuerdo? Y los otros tipos histológicos tal vez sean candidatos a llevarlos a un autotrasplante, incluso en primera remisión completa, ¿de acuerdo? En recaída refractario, nuevamente considerar el ensayo clínico, pero vean ustedes, incluso esquemas de quimioterapia convencionales con ICE, DAP, GDP, ¿de acuerdo? Y considerar en este caso, pues llevar a los pacientes, aquellos que se logra respuestas completas, a un alotrasplante, ¿de acuerdo? Trasplante halogénico. Y pues no me queda más que concluir, ya vimos que el linfoma T periférico pues es una enfermedad heterogénea, el pronóstico es en general pobre, tanto en primera línea como en recaída refractaria, y esto pues surge esta necesidad no cubierta,
y pues quisiera hacer esta invitación para hacer para hacer esfuerzos colaborativos a nivel nacional que nos permitan tener un registro epidemiológico de tratamiento, ¿de acuerdo? Y que en un futuro podamos hacer ensayos clínicos prospectivos para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Obviamente, también necesitamos tener acceso a nuevos fármacos, a estudios de imagen, a estudios moleculares. Ya vimos que es muy compleja todas estas vías de señalización y que seguramente en un futuro van a tener un papel predominante para el diagnóstico de estas patologías. Eh, Preguntas que quiero dejar en el aire. Chop Like sigue siendo el estándar porque lo tenemos fácilmente disponible o por falta de alternativas robustas, y la estratificación en el perfil molecular y no solo por la histología. Y por último, no me queda más que agradecer a todo el equipo del Hospital General de México, desde pues, nuestros camilleros, afanadores, a todo el equipo, mis colegas, los residentes y sobre todo a los pacientes que pues hacen posible todo esto día con día. Y bueno, pues estamos abiertos a preguntas. Les dejo mi correo de contacto. Muchas gracias. Ok, agradecemos a nuestros ambos ponentes por las presentaciones, excelentes charlas. Ahora es el momento del espacio de preguntas. Como tal, me gustaría empezar con la doctora Peñalosa. Hay algunos compañeros que hicieron algunas preguntas, dentro de las cuales la primera es, cuando se tiene expresión de CD15 comparando con linfoma de Hodgkin, ¿cuánto varía en porcentaje la expresión en T periférico versus linfoma de Hodgkin? La expresión en los T periféricos del CD15 es baja, en realidad es baja. Incluso también para el diagnóstico de linfoma de Hodgkin no se toma mucho en cuenta la expresión de CD15. Tomamos más la expresión de CD30 con su doble marcación, tanto en la membranita como el Golgi. Excelente. Por otra parte, nos preguntan, ¿qué biomarcadores tenemos para linfomas T periféricos en México? Y sobre todo, ¿qué tips daría a los patólogos para extender su panel de diagnóstico? Pues es importante, como les mencioné, tener siempre una biopsia excisional si se pudiera para poder trabajar y ampliar toda la batería de inmunohistoquímica. Si tenemos una biopsia con aguja cortante, la verdad es muy limitado el tamaño de la muestra y en realidad se pueden hacer poquitos anticuerpos. En realidad son como unos 4 o 5 lo que sale. Entonces, si necesitamos hacer este tipo de diagnósticos y correr una batería de inmunohistoquímica robusta, pues sí necesitamos más material. Ok, gracias. Nos hacen otra pregunta sobre qué tanta es la concordancia entre la inmunohistoquímica para GATA3 y TBX21 comparado con estudios moleculares de GATA3 y TBX21 de la misma muestra. Sí, es lo que les mencionaba, el estudio de la doctora Catalina Amador, donde se vio que la concordancia era del 85%, es decir, bastante buena. Entonces, por eso igual el libro de la OMS, ya nuestra edición, recomienda realizarlo por inmunohistoquímica ambos anticuerpos. Y por último, para usted, doctora, tenemos una última pregunta donde dice, ¿existe alguna traducción a la inmunohistoquímica de los subgrupos moleculares del linfoma T periférico que nos permita tomar decisiones clínicas? Es decir, ¿cuál debería ser también un panel básico que debemos pedir al patólogo sí o sí? Sí, pues nosotros como hematopatólogos siempre dentro de nuestra batería realizamos un anticuerpo B, por ejemplo CD20, CD19, un anticuerpo T, CD3, CD4, pero les digo, nos orienta muchísimo la historia, el historial clínico que ustedes nos brindan, los antecedentes, si hay hiperactividad inmunológica también nos orienta bastante,
para ir pensando en una neoplasia de células T. Haríamos CD30, marcadores citotóxicos que pueden ser positivos también en el T periférico, GATA3, que lo tenemos por inmunohistoquímica, TBX21, que también ya se tiene por inmunohistoquímica, Ki67, que de hecho se hace en todos los linfomas, siempre se tiene que hacer el Ki67 porque tienen un índice de proliferación celular alto. Ok, CD56, CD30, que ya habíamos mencionado. claro. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctora. Ahora pasamos con el doctor Alonso Hernández. Hay algunas preguntas interesantes. Ok, la primera pregunta para el doctor Alonso es, sabemos justamente que muchas veces intentamos adaptar terapias de otras entidades a este tipo de linfomas. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, si no hay expresión de CD30 o expresión disminuida? Ah, interesante pregunta, muchas gracias. Eh, Creo que incluso aunque la expresión esté disminuida, vale la pena dar brentuximab. Ya se vio en el estudio Echelon que incluso aquellos pacientes que tenían menos del 10% de expresión de esta molécula se vieron beneficiados. Entonces, yo personalmente lo utilizaría en linfomas T periféricos en primera línea. Ok, muchas gracias, doctor. Sabemos justamente que en el contexto de algunos estudios, incluso en Latinoamérica, como se ha establecido por el grupo GEL, justamente se ha hecho esta descripción donde hasta un 35% de los pacientes tenían linfomas T periféricos y un 6% angioinmunoblásticos, entre otros linfomas. ¿Existe como tal o sabemos si existe alguna teoría que haga o que haya mayor prevalencia de estos linfomas en el sur versus el norte del país, hablando de México, obviamente? Uy, creo que es una pregunta un poquito complicada de contestar. No conozco como tal un estudio epidemiológico aquí en México, pero puede estar asociado a la prevalencia de infección por virus Epstein-Barr y tal vez algún uso de pesticidas, tal vez en el sur del país, ¿no? Pero es algo interesante a investigar. Ok. Por otra parte, nos preguntan también, ¿qué opina acerca del uso de los anti-PD1 en ese tipo de linfomas T? También es una pregunta muy interesante. Si ya bien vimos que la doctora nos platicó que la vía PD1 está hiperexpresada en este tipo de linfomas, sabemos que PD1 es un supresor tumoral y se ha visto que al dar estos fármacos se libera esta supresión y hay hiperprogresión del linfoma, ¿de acuerdo? Sí se están evaluando. Hay por ahí un estudio fue presentado en EJA 2024 con respuestas modestas de alrededor del 30%, 35%, en combinación con quimioterapia. Ok. Y por otra parte, también nos dicen acerca del rol de trasplante autólogo en linfomas T. El rol de trasplante autólogo, a excepción de histologías ALK positivas, eh, yo pensaría que todas las distintas histologías se pueden beneficiar de trasplante autólogo en primera remisión completa, a excepción del anaplásico ALK positivo, ¿de acuerdo? Ya lo vimos en el registro complete, en el sueco. Hay varios registros que nos han ayudado a entender el rol del trasplante autólogo en primera remisión completa. Ok, doctor, muchas gracias. Y también nos comentan acerca de las nuevas moléculas que usted mencionó. ¿Ya están aceptadas por COFEPRIS? ¿Podemos utilizarlas ya? Cofepris ha autorizado, está autorizado romidepsina, está autorizado belinostat, me parece. El que no está autorizado para linfomas T periféricos es azacitidina. Y los otros fármacos, desafortunadamente, no están disponibles en México. Golodicitinib, valemetostat, quidamida, solo autorizado en China, en Asia, ¿de acuerdo?
Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, por ahora parece ser que la sesión ha concluido. Parece que el doctor Montaño tiene temas en cuanto a la conexión. Y pues solamente no me resta más que decirles que no olviden como tal a los presentes inscribirse al curso de medicina basada en evidencias, así como las próximas sesiones que tenemos en AME, justamente los temas de mastocitosis sistémica, así como hemoglobinuria paroxística nocturna. Y pues muchas gracias por todos los presentes. Buenas noches.